Bueno, la investigación que estemos realizando dentro del Instituto Vasco de Criminología, es decir, dentro de la universidad, es un encargo que nos viene de la mano del gobierno vasco y se deriva del plan de paz que habla del tema de las torturas. Nosotros utilizamos una definición que viene en Naciones Unidas, en la que en síntesis lo que se dice es que cualquier vulneración a la integridad física o psíquica de una persona y que eso hubiera sido hecho por un funcionario público, eso entra dentro del ámbito de la tortura. Semia, si conocéis. ¿Todo listo? Todo listo. Sí. Venga. Laura es abogado, trabaja en el Instituto de Criminología, es la jurista del equipo, del grupo. Muy bien. ¿Qué tal? Estáis en vuestra casa, bienvenidos seáis Sí. a este hogar. Aquí estáis en buenas manos con Juan y con Run, Sí. que han iniciado la observación de este material que hay aquí. Sí. Yo lo tenía como una cosa que había que vitalizar y claro, porque ahí no hacía nada y se había hecho y Eva lo había acumulado para algo, para que se hiciera con ellos, ¿no? Y ahí están para vosotros, para que los trabajéis. Lo que haremos es digitalizar todo Digitalizar, para salvarlo ya, por así decir, a perpetuidad, eso sí que nos da garantía ya me han dicho. Todavía técnicamente es posible, así que... Sí, claro que sí, en efecto, eso es lo que se está realizando, por eso yo estoy contento con que se esté haciendo. Aquí está guardado en el armario, tenemos guardado como tenía ella, recortes, hay algún vídeo y aquí están las cintas de los casetes. Son casetes. Sí, son casetes. Sí, las entrevistas que hizo ella. El caso Almería aparece ahí. Vale. Bueno, pues queríamos agradeceros en primer lugar pues la atención que habéis tenido desde la familia, precisamente en lo que fue ese legado de Eva Forés, a quien reconocemos como una persona que se ocupó de hace tantísimos años en recoger información. Pero es importante también buscar lo que es la fuente original, con algunos documentos que pueden ser a mano alzada, transcripciones magnetofónicas, etcétera, porque lo que pretendemos ahora mismo es precisamente reunir toda la información digitalizada, para tener un cuerpo de información que nos permita hablar y opinar y tomar decisiones en base a un fondo de verdad que es indiscutible, ¿no? Las torturas en el País Vasco tienen una significación altísima. Ese es un tema que se ha ido eludiendo por muchas razones y ahora tenemos al menos una oportunidad de juntar esta información. Habrá unos 110 testimonios. Están en el formato de caseta, Claro. de antes, ¿no? Años 70, Sí, 80... los testimonios están recogidos entre los años 81 y 83, me parece, a principios de los 80, pero igual hay alguna experiencia que se cuenta anterior. Si llevamos la banda arriba son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cajas y entonces empezamos a marcarlos. Hasta aquí.
¿Cómo me gustaría, ¿no?, que hubiera un control ahora? Algunos seguramente pueden diferenciar el abuso policial del exceso policial, incluso pueden hablar del maltrato policial, incluso pueden hablar de la tortura, ¿no?, por clasificarlo luego dependiendo de las intensidades o gravedad de los hechos. Pero en general, cualquier tipo de abuso, y un abuso puede ser, por ejemplo, dar 2 bofetadas a un detenido, eso también entraría. Desde ese ejemplo hasta el más brutal de los que hayamos tenido conciencia y noticia, y hasta sentencias judiciales, porque no se puede olvidar que hay sentencias judiciales ratificadas en el Supremo que acreditan torturas ejercidas en tiempo de democracia, no solamente en la dictadura, que también pasaba, y que acreditan hechos absolutamente horrorosos y de una gravedad en lo físico y en lo psíquico enorme. Así que hay gente que puede quizás ahora darse cuenta, bajo esta definición, que ha sido torturada, aun cuando quizás pensaba que lo que le había ocurrido no era exactamente una tortura, por pura comparación. Tenemos la diversidad y tipología suficiente como para darnos cuenta que en todas las etapas cronológicas, afectando a hombres y a mujeres, por diferentes circunstancias de la detención, en cuanto a la incriminación que sea, que da igual cuál sea la incriminación, nos encontramos pues, relatos, historias y casos que hasta incluso por efecto de comparación tienen unas semejanzas que te permiten darte cuenta de que en el fondo eso ha debido ocurrir, porque hay cosas que si no coincidirían. Es decir, incluso llega un momento en que yo pienso, vamos a ver, si hemos recogido testimonios de sacerdotes, hemos recogido testimonios de directores de cine, de cirujanos, de empleados de banca, de trabajadores, de sindicalistas, tenemos casi toda la tipología. Y cuando uno recoge los testimonios, los va acumulando, no sé por qué razón, yo de luego no tengo ninguna, soy médico especializado en el campo forense, no tengo ninguna razón para pensar que algunos de esos testimonios era completamente falso, o que me estaba intentando engañar a mí. Pero además en el proyecto nosotros vamos a introducir la parte pericial desde la mano de lo que es el protocolo de Estambul, que lo que va a medir es el nivel de sinceridad o de, digamos, de verosimilitud que tiene eso que explica alguien. Hay personas que se les añade un sufrimiento ahora porque tienen la obligación de recordar. Cuando finaliza el relato, quizás concluyen en la idea de que les ha merecido la pena, porque se han liberado también por la circunstancia concreta de haber tenido que recordar. Pero es cierto que hay personas que no han superado la vivencia y que cuando saben que van a ser entrevistados están 2-3 días antes dándole vueltas. Y esto nosotros lo tenemos que cuidar muchísimo, porque entonces podemos generar incluso un daño del cual los psicólogos saben mucho, ¿no? Esto, vengo aquí. Es un caso que afecta a 2 personas. El caso Las Izabal. Esto es lo que he calado. Estos son casos, testimonios de cada uno, hacemos 2 copias y después preparamos la carátula, todo ese asunto para ir a entregárselo a las familias, ¿no? Estamos editando ahí al lado, pues esto lo hacemos aquí. En aquellos casos en que se ha producido la muerte en comisaría, que ya son varios los que han acontecido, tenemos testimonios de gente, no queda otro remedio, que vivió la misma experiencia. Y también algún ejemplo incluso de más de una viuda que vivió la experiencia secundariamente, es decir, cuando tras pasar por la comisaría acabó o en prisión o fue a casa,
relató lo que ocurrió en aquel tiempo a su compañera. Gente que ha muerto en el transcurso de estos años y ahora precisamente hemos recogido ese testimonio que para algunos podría ser como muy secundario o muy indirecto, pero que tiene la importancia que tiene en ausencia de la oportunidad del testigo de poder explicarse. Y uno de ellos es el de Miquel Zabalza. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Bueno, con saludos. Entonces yo voy a dar esta explicación utilizando una serie de esquemas muy simples, muy sencillos, para señalar que todo tiene que ver con un desarrollo continuado tan negro en el año 60 como en la actualidad, porque basta que haya un solo caso, la fecha tenía que ser toda ya en negro, y que este proceso se ha caracterizado por una conciencia social importante del problema en la sociedad vasca, se lo diría así, y una preocupación institucional que para mí es desigual. Primero hay que reconocer que existe el problema y luego que debe afrontarlo, claro. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? En A y B. A, primero, recoger toda la información general, diría institucional o bien oficial que ha existido. Hemos escaneado todo, podéis imaginar, aquí están desde los documentos anteriores hasta lo que dijo Amnistía Internacional el año 2003. Lo que han dicho los ayuntamientos del País Vasco, donde ha habido mociones, las diputaciones, el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, el Colegio de Médicos, los colegios de abogados, en fin. Y en B, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues analizar la información individual de cada caso, caso a caso. Si nosotros colocamos el censo de las 4.000 personas, 4.000 algo más, de las que tenemos noticia, evolucionan con una gráfica como la que veis ahí, que en realidad es como así. Los estados de excepción, hay un repunte en la década de los años 80 y después esto tiene una tendencia a desaparecer. De tal manera que los 4.009 personas, no casos, personas, porque el 17% de estas personas han repetido más de un episodio, si casos están por encima de los 5.000 seguramente. Y tenemos elementos de prueba testifical, audio y vídeo. En total, 900 personas, del total de las 4.000, de ellas tenemos su testimonio en audio y en vídeo. Es demoledor esa información para los observadores internacionales que tienen derecho a supervisarnos o cualquier otra persona que pusiera en duda incluso estas cosas, que escuchen el audio o vean el vídeo y se acerquen realmente, como decía Carlos Martín Beizain, ver, oír y sentir. Y así, entonces, nos vamos a la parte última, a la prueba pericial, en su dimensión médica y psicológica, para deciros que la prueba pericial médica es perfectamente posible. Se hace en muchos lugares del mundo, en base a la documentación que exista. Este es el ejemplo escandaloso de un romano que todavía algunos forenses llegaron a decir que sí que era posible que se produjera simplemente por un golpe en la frente que él mismo se dio porque alguien le vio contra una pared en el calabozo. Es como increíble. Os podéis imaginar que ya hoy día no queda más remedio que entrar a toda la dimensión psicológica, y para eso está el Protocolo de Estambul, porque toda la apreciación médica hecha desde la perspectiva de las lesiones físicas ya no las vamos a ver, salvo que alguien cometa errores graves, que salga alguien sangrando y tenga la ropa llena de sangre, y esas cosas que seguramente no las veremos, y por eso el Protocolo de Estambul es lo pertinente. Con esta explicación lo que quiero decir es que nos hemos acercado a las personas. Estas personas han confiado en la bondad de esta iniciativa. Esto tiene una implicación institucional indiscutible. Lo que aportamos o aportaremos sobre la mesa está sujeto a crítica y a discrepancia, pero es una realidad indiscutible que son miles los ciudadanos que han vivido esto, a los que nunca se ha atendido de manera adecuada en el tiempo atrás, y que además los elementos de prueba testifical, documental y pericial ajustan de manera contundente la realidad de este asunto. Y por mi parte nada más.